¿Hay alguna consulta mientras? Fantástico. Profe, yo tenía una consulta. Dele. En la guía de transistores está toda la información en el DR, ¿cierto? Sí, pues. Que había unas cosas, un pasos que dejé en la guía y me faltaron, entonces para preguntarle si está todo ahí, para darle otra leída y así Ni un problema. encontrar. Si quiere, enseguida, acuérdeme y dame un espacio para que veamos la guía. Ya. Ni un problema, usted me acuerda. Veamos entonces el videito de la clase anterior. Vamos a ver qué se dijo. Increíble. De ayuda. Ayuda. Aquí estoy hablando de otras cosas, cosas alternativas. Video para que ustedes después lo puedan revisar si quieren. Y se va a agregar con el video. No, profe, no estuve. Vicente Ignacio, para que se conectan. Tampoco los que estuvieron. Que eso se iba. En formato PDF, Gustavo Torres, ¿quién me puso? Ya, aquí está el tema de que no habían puesto el nombre, entonces varios se lo dejé como borrador para que pudieran sacarlo y colocarlo nuevamente, ¿verdad? Voy a cerrar la ventana porque encuentro que hay mucha bulla, denme un segundo. Ya. Ok, ahí estábamos viendo entonces el descriptor para que vamos viendo los contenidos. Tratar transistores, ya, transistor, transistor, transistor. Ok, electud. Transistores, perfecto. Transistor. Ya. Transistores en electud, perfecto. Vemos transistores. Transistores, perfecto. Ahí estuvimos viendo cierto transistor como conmutador, interruptor on-off. Y se compara con el relé, ¿cierto? Que el relé también es un interruptor on-off del tipo electromagnético. Muy bien. Ahí está la guía. Documento recurso con transistor. Seguimos con transistor acá. Transistor PNP. Flecha hacia adentro. Se polariza al revés que se polariza el NPN. El NPN se polariza a la base positiva. Aquí la vemos. La base, transistor NPN, no penetra, flecha hacia afuera el emisor. La base, finalmente la estamos conectando a un positivo. El colector se conecta a través de la carga a un positivo y el emisor va directamente a masa. En cambio, el PNP es al revés. ¿Se fijan? El PNP, la base, se va a conectar a un negativo. El emisor, que en el anterior estaba conectado a masa, aquí va a estar conectado directamente ahora a positivo. Y el colector, donde estaba la lámpara conectada, ahora está a masa. ¿Se fijan? Entonces se llama PNP, la polarización sería base negativa, emisor positivo, colector negativo. Y el NPN, la base es positiva, colector positivo y emisor negativo. De esa forma hay que conectarlo para que pueda funcionar correctamente el transistor. Y acá en el electud lo estamos viendo como conmutador, ¿no? On-off. Aquí vemos la medición de las tensiones y descubrimos que la tensión siempre va a ser alrededor de 0,7 volts si es que es silicio o 0,3 si es germanio. Y lo mismo que aprendimos con el diodo, lo que se refiere al voltaje de umbral, que es esa caída de tensión que va a tener la unión PN. Perfecto, perfecto. Entonces ya hicimos todo este módulo por lo visto de transistores. Y luego hicimos este circuito práctico, ¿verdad? Como conmutador on-off, en donde aquí se midió la corriente de control o corriente de base. Se demostró que con una pequeña corriente, 0,01 miliamperes, perdón, 0,01 amperes, podríamos controlar 1,5 amperes. Y luego les mostré este circuito que armé aquí en el Tinkercad para enseñarles la aplicación del transistor como amplificador. Y en ese caso es cuando yo puedo regular el flujo de corriente. Lo que nos muestran aquí en el electud, yo no puedo regular el flujo. Solo interrumpo o no interrumpo. Eso es on-off. Eso es el transistor como conmutador. Pero acá lo hicimos como
amplificador, porque mediante el potenciómetro yo regulo la corriente de control llamada corriente de base. Al regular la corriente de base, más o menos, ¿cierto? Al aumentar o disminuir la corriente de la base, yo controlo la cantidad de corriente que entra por colector y sale por emisor. Y de ahí teníamos los instrumentos conectados en donde veíamos cómo cambiaba la corriente de colector y a su vez cambiaba las RPM de este motorcito eléctrico. 16 RPM, ahí están 5 RPM y no hay más RPM, que fome. A lo mejor más adelante, 8. Ya. 6 RPM, sí, 1000 RPM. Es verdad que ya, o sea, yo me metí a Electud y vi que hay que poner un código y no sé qué código poner, profe. No se preocupe, miren. No se preocupen. Aquí les voy a mostrar un videito atento a la jugada. Electud, por aquí lo dejé, instrucciones para estudiantes. Atento aquí al video para aquellos que no lo han visto. Conociendo mi área de mecánica, en INACAP sé de Renca. ¿Sabías que en el área contamos con un simulador virtual que te permite complementar tu proceso de aprendizaje en línea? Este programa se llama Electud. Es una plataforma sofisticada que apoya de manera digital e interactiva la formación de los estudiantes de mecánica. Para poder utilizar esta plataforma, lo primero que debes hacer es dirigirte a tu correo INACAP. Revisa en tu bandeja de entrada el mail del programa Electud. En el caso de no encontrar el correo, te sugiero que revises también la carpeta de correos no deseados. En este mail encontrarás la bienvenida al programa, además de tu usuario y clave de acceso. Ya, fíjense, este es el primer paso. A ustedes les llegó un correo en donde les dice, cierto, que no sé, tiene una clave, tiene un nombre de usuario para entrar a Electud, y usted ahí se mete a renca.electud.com y coloca sus datos, ¿no? Nombre de usuario y la clave. Ya, atento a lo que viene después. Al ingresar a Electud, deberás digitar tu usuario y contraseña que aparecen en el email. Para tu seguridad, el programa te solicitará introducir una nueva contraseña personal. Finalizado el paso anterior. Ya, finalizado el paso anterior. ¿Qué quiere decir? Que usted ingresó con los datos entregados en el correo, luego usted modificó su contraseña. Y ahora viene un segundo paso, que es la licencia. Esa licencia se la tiene que mandar el jefe de carrera. Mire, escuche bien. Te llegará un segundo correo. Esta vez, ¿Ve? Un segundo correo. Te llegará introducir una nueva contraseña personal. Finalizado el paso anterior, te llegará un segundo correo, esta vez de tu director de área, indicando la licencia del programa para que puedas continuar con la configuración. En el paso siguiente, debes seleccionar los productos. En la pestaña Electud, Esenciales de Automoción, debes indicar que tienes un VAL, así como muestra el ejemplo. Ahora debes ingresar el código correspondiente a la clave única para tu usuario. Es muy importante que no compartas la clave con tus compañeros, ya que no es de uso masivo. Si lo haces, esta quedará bloqueada. Ahora eres parte del programa Electud INACAP. Para comenzar a trabajar, solo debes seleccionar la carpeta correspondiente a cada asignatura de la especialidad. Ya, ¿quedó alguna duda? Hay que esperar un segundo correo del jefe de carrera, después que usted haga el trámite de cambiar su contraseña. Profe, pero es que yo tenía mi cuenta, pero solamente que no me aparecía el ramo. ¿Cuándo tenía esa cuenta?
La tenía Igual, de profe, antes. igual tengo mi Electud creado. De hecho, hasta cambié contraseña y todo. ¿Pero de ahora o del semestre pasado? Del Yo la semestre tenía del pasado. semestre pasado, pero Sí, no me aparecía el ramo. Solo eso. sí, pues, porque esa ya no corre, ahora hay una nueva. Una nueva licencia, una nueva contrato, un nuevo todo. O sea, el electude del semestre pasado ya no me sirve. Tengo que entrar a otro y hacer como de nuevo el mismo proceso, o como que los ramos van a quedar ahí mismo. Se Hay que juntan. hay que hacer lo que yo le acabo de mostrar en el video. ¿Se entiende? Sí, profe. Súper. Sí, pero hay que esperar el código, ¿no? Una vez que usted cambie la contraseña, el sistema va a saber que usted ya ingresó. Entonces probablemente, me imagino yo, porque no tengo idea, que ahí el Electud como plataforma le enviará un correo a su jefe de carrera diciéndole, oiga, Pedrito necesita ahora la clave, o necesita la licencia, necesita algo, no sé, porque ya está listo. Ya se registró en la plataforma. Y ahí el jefe de carrera va a ver usted de qué sección es o de qué semestre es. Porque hay unas licencias que son para de primero a segundo semestre y hay otro tipo de licencia que es para el tercer y cuarto semestre. Lo que el año pasado no existía esa diferencia. El año pasado eran todos iguales. Pero este año, por lo que me enteré, ahora hay diferencias. Hay un tipo de licencia que es para primero y segundo semestre y otro tipo de licencia para tercero y cuarto. Entonces pueden tener acceso a ciertas áreas. Me imagino que todo eso tiene que ver con el costo, pienso yo. Ya, entonces, hay que seguir haciendo el trámite. Ahí ya les mostré el video cómo se hace. Ese video tengo entendido que fue publicado en el Instagram de INACAP o del área mecánica, no sé, yo no tengo Instagram. Yo hablé con el coordinador pidiendo la información para poder entregársela a ustedes, porque si yo, ustedes a quién preguntan, a uno, al profe. Entonces, y el profe no tiene idea. Entonces pedí que me informaran y me mandaron ese video. Profe, es el video que se le publicó a los alumnos en Instagram. Ok, y yo estoy mostrándoselo a todos los cursos porque veo que mucha gente no sabe. A lo mejor tampoco tiene Instagram. Así es que yo les muestro el video que me mandaron a mí. Y esa es la información que yo tengo oficial. Entonces, para mí, ¿cuál es la forma oficial? Es que te tiene que llegar un correo invitándote, igual que el año pasado, a que ingresa a Electud, ¿cierto? Con tu nombre de usuario y una clave temporal. Cuando tú haces eso, te va a aparecer que tienes que cambiar tu clave. Colocas tu clave y ahí quedas registrado. Y luego tienes que esperar un segundo correo, dice el video, de tu jefe de carrera, en donde te va a mandar ese, no sé qué cosa es como una clave, como una password, como un vale, parece que se llamaba vale. Y ese número te lo ingresa, que es propio suyo, porque ese número seguramente va a estar asociado a su root, a su nombre de usuario. Y ahí usted va a poder ingresar y ver sus asignaturas. ¿Ve? Aquí yo tengo a todas las personas que están ya listos aquí en el Electus. ¿Se fija? Todo este grupo completo. Por ejemplo, tengo gente que entró, pero no quiere decir que haya podido ver las asignaturas. ¿Alguno de ustedes ya puede ver sus asignaturas o todavía nadie? Voy a ver, Profe, a profe. mí me falta que me llegue el segundo mail, Sí, para mí porque igual. acabo de cambiar la clave y me falta que me llegue como el password del vale. Ya. Entonces, de todas maneras, mira, vamos a mandarle un correo al tiro al coordinador. Vamos, un mensaje, le vamos a mandar a Pero Rodolfo. se decía que la clave de la contraseña era el root. Se ¿Será eso? decía. ¿Quién decía eso? ¿Dónde está publicado eso? ¿Quién decía? Cuando nosotros nos metíamos al principio, pues, profe, ¿Al principio de cuándo? del semestre pasado nomás. Pero es Del que el semestre segundo. pasado es, como usted dijo, es pasado. ¿Me entiende? Ya. Ya no corre el pasado.
Ahora es Algo algo nuevo. Exacto. Es como cuando a usted le cambian el contrato en Almacenes París, le cambian el contrato, no sé, en alguna parte. Lo que había para atrás era. Ahora, de aquí para adelante, es un nuevo contrato. Y ese nuevo contrato dice que usted tiene que ingresar con su nombre de usuario y su clave que le mandan en un correo. Una vez que usted haga eso, le tiene que llegar un segundo correo del jefe de carrera. Ya, entonces aquí vamos a preguntarle, estimado Rodolfo, varios alumnos me han comentado que están a la espera del correo del jefe de carrera con ¿qué es lo que dice ahí el video? A ver, veamos otra vez porque no me acuerdo bien. Aquí está. Al ingresar a Electub, deberás digitar tu usuario y contraseña que aparecen en el email. Para tu seguridad, el programa te solicitará introducir una nueva contraseña personal. Finalizado el paso anterior, te llegará un segundo correo, esta vez de tu director de área, indicando la licencia del programa para que puedas continuar con la configuración. La licencia del programa. Con la licencia del programa, según el video instruccional para los estudiantes, y poder seguir con la, ¿qué dice la niña? Seguir con la configuración. Estimado Rodolfo, entonces varios alumnos me han comentado que están a la espera del correo del jefe, del director de área. Ya no es jefe de carrera, del director del área, con la licencia del programa según el video instruccional para los estudiantes y poder seguir con la configuración. Atento a tus comentarios. Saludos. Ya, ahí está. Entonces, cualquier novedad se las voy a después entregar, ¿ya? Ahí le estoy preguntando al coordinador. ¿Conforme? Perfecto. Excelente, entonces, pues. Conforme. Excelente, entonces. Vamos a hacer circuito integral, ¿cierto, profe? Circuito integrado. Yes. Yes. Yes, yes. Salgamos de acá, salgamos de aquí. Seguramente Inacab ya me sacó. Vamos a entrar otra vez. Y nos vamos a nuestra asignatura. Ambiente. Profe, una pregunta, ¿y las notas? ¿Cuándo la tienen lista? ¿Está apurado? No, pero vas a ver, porque si me fue mal, tengo que darle bueno. Ah, pero que si se le fue mal, se va a enterar, po. Pero todavía no la he revisado. De hecho, sigo recibiendo todavía trabajo atrasado. 7:30, ¿cierto? Sí, profe, Sí. sí, Perfecto, perfecto. Ya. Veamos el tema de la evaluación. Veo de 27, hay 5 en borrador, 18 enviados. Ya. Y vamos a ver aquí, Sebastián Roja, Camilo Morales, no sé qué, este no tiene nombre. Yo no voy a revisar ningún trabajo que no tenga nombre, ¿eh? Matías tampoco, no le puso nombre. Gustavo Torres no le puso nombre. Orlando Cornejo. Mira, el trabajo de Gustavo se llama igual que el trabajo de Orlando, ¿se dan cuenta? Aquí Matías me puso prueba, no me sirve. Ya, la semana pasada hice lo mismo, ¿cierto? Los dejé a todos en borrador para que lo sacaran y lo volvieran a colocar. Y le aumenté el plazo, ¿no?
Ariel Escobar está ok. Ok. Vicente ok. Tomás Mesa ok. Facundo ok. Cristian ok. Aquí no sé quién es. Diego Martínez. Revertir la entrega borrador. Ya, Alonso Zambrano ok. Borrador no enviado. Ok. Este no tiene nombre. Revertir plazo. Y ya tenía un Profe, entonces hay que cambiarle el nombre al archivo. Sí, pues si hay que lea las instrucciones que decían. Es que no estaba la clase pasada, por eso, así que por eso le pregunto. Pero es que independiente, no, las instrucciones están escritas aquí en el ambiente de aprendizaje, no están, además de que yo las repetí verbalmente y están grabadas, está publicado las instrucciones. Ok, ni un problema. Ni un problema, perfecto. Aquí yo voy a dejar como borrador para que lo puedan sacar y le pongan el nombrecito, ¿vale? Aquellos que no tienen nombre, pues si los que están con nombre no hay problema. Evaluación Cristian Leo, aquí por ejemplo ya borrador. Rodrigo, aquí no sé quién es. Revertir la entrega borrador. Rodrigo Recabal. Ya. Aquí, aquí Sebastián, Jeremías, Matías, Ignacio, Aymara. Perfecto. Bastián. Ya, entonces. Vamos a seleccionar todo. Entonces ve que hay gente que me pregunta por la nota. ¿Cómo? Si todavía tengo trabajos que ni siquiera cumplen con la entrega. Ampliar plazo. Sí, ampliarle a todo el mundo, ¿ya? A todo el mundo, 29. Ya, hasta mañana. Ojalá que me cumplan, porque después la próxima semana me va a preguntar, profe, y reviso los trabajos. Ya, ahí están todos ampliados hasta mañana, para aquellos que quieran sacarlo y le cambien el nombre, o quieran sacar su trabajo, lo quieran modificar, lo que sea. ¿Ya? ¿Duda, consulta de esto? No, profe. Súper. Gracias. De nada, me salgo de aquí entonces y nos vamos a nuestro descriptor. Y por otro lado, tenemos nuestro documento recurso. A ver, parece que me respondió el coordinador. No. Ay, nada que ver. Ya. Entonces, acá lo último que vimos fueron transistores. Perfecto, transistores. El descriptor nos indica que lo último fue transistores. Nos queda pendiente armar un circuito con transistores. Y de ahí ya partimos con la segunda unidad, fundamento de electrónica. Y dentro de fundamento de electrónica, el aprendizaje esperado es que usted sea capaz de explicar, al menos en forma escrita, las principales características de los circuitos integrados. Circuitos integrados. Circuito integrado. La pregunta es, ¿qué es un circuito integrado? Y un circuito integrado va a ser nada más que un circuito electrónico miniaturizado. Repito, un circuito integrado es un circuito electrónico miniaturizado. Circuito radio FM antigua. ¿Ustedes han visto las radios antiguas cómo eran? ¿Cómo era el circuito? Por dentro, profe, nunca. Sí, por ejemplo, acá estamos viendo un esquema. Una radio antigua era una caja grande con componente adentro, ahí lo vemos. Esto es lo más ordinario que hay como circuito. Un par de transistores, ahí tenemos un PNP, un NPN, un condensador, un diodo, un potenciómetro, un condensador variable, una bobina. Y esto es un pequeño receptor de frecuencia modulada. Este también es un receptor.
gigante, ¿no? Profe, ¿por qué ordinario? Ah, ordinario me refiero que es como muy común, muy simple, muy sencillo, muy básico. Mm. A eso me refiero con ordinario, como algo ya muy... que no se usa tampoco. A eso me refiero que sea ordinario. ¿Sí? Como... Aquí tenemos una radio. ¿Ah? Ahí tenemos... Ya lo que tenemos ahí, ya tenemos un circuito integrado, fíjese usted, un circuito integrado. Estos son bobinas, ajustable, condensador variable, condensador electrolítico, bobina, resistencia, condensador de lenteja cerámico. Esto es una pequeña radio receptora. Esta es una radio antigua con válvulas al vacío, con tubos. ¿Ah? Vemos el parlante ahí, un transformador, un tubo. Y esos tubos hacían lo mismo que hace un transistor, la misma pega. Nada más que necesitaban mucha energía. Estas se calentaban, parecían estufas. Sigamos mirando. Ahí tenemos una radio del año de la pera. Grundig, parece que es la marca. Construir una radio FM desde cero en un tupper, sintonía con diodo Varicap. El diodo Varicap es un tipo de diodo que reemplazó al condensador variable. Y vemos ahí algunos componentes electrónicos, ¿no? Aquí tenemos otra radio, mira. Parlante, transformador que baja los 220 volts a unos 12 volts o 9 volts. Ahí está la placa, por el lado de la soldadura. Vemos ahí una rueda plástica, un hilo que te permitía cambiar el dial, porque el condensador variable permitía cambiar el dial o cambiar de emisora. Mira el tamaño que tiene esta placa. Luego tenemos esta otra radio, pequeñita. ¿Por qué? Porque esta es una radio transistorizada. Entonces pasamos desde los receptores o radios a tubos, que son estas que estamos mirando aquí, eran cajas de madera. Estamos viendo que esto evolucionó a esto, por ejemplo. Y hoy día, usted toma su teléfono celular y puede escuchar radio, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha cambiado? Aquí tenemos una tremenda placa, mira. Una tremenda placa que solamente te permitía escuchar radio FM, AM, onda corta. Nada más. Fíjate el tamaño de la placa y compárala con tu teléfono celular. Y lo más lo más sencillo que podemos hacer con el celular es escuchar radio, ¿cierto? ¿Qué ha cambiado todo? Esto, el circuito integrado. ¿Qué se ha logrado? Meter un gran conjunto de componentes electrónicos dentro de una pastilla semiconductora miniatura. Entonces, todo lo que usted ve acá, mire la cantidad de cables. Yo cuando tenía 20 años, 21 años, yo reparaba todas estas cosas. Reparaba todas estas radios antiguas, bueno, que en esa época no eran antiguas, eran contemporáneas del momento. Un equipo Aiwa, el Aiwa, me acuerdo, eran los equipos de audio con bandeja para 3 CD o 5 CD, era mortal. Pero eso ya está todo obsoleto, ¿no? Ahora yo tengo el celular. Y lo único que necesito sería un parlante, esos parlantes que están vendiendo hoy día, parlantes hasta con ruedas, con batería interna. Entonces yo mi celular por Bluetooth, por Bluetooth, conecto mi teléfono a este parlante gigante. Y tengo un equipo de música. Ya no se necesita esta radio. Lo que se ven arriba son teclas. Esas teclas eran para el toca cassette, porque mediante una cinta magnética, ahí, ¿cierto?, venía la música. Interruptores, y lo que se ven aquí arriba son perillas. Y esa perilla lo que mueve abajito es un potenciómetro, una resistencia variable. Transistorizadas. Este fue el boom, las radios transistorizadas. Después de los radios de tubo, llegaron las radios a transistores. Esta radio del año de la pera. Este es un condensador variable para poder sintonizar las emisoras de radio. Acá tenemos una placa, pero esta placa no es de radio. Esta es de un televisor. Me atrevería a decir que es... pero dice receptor de radio FM. Me causa duda, no creo.
Esa foto no. Esa no es una radio. En la radio necesitan estos condensadores tan gigantes, se usaban en televisores. Ok. Se entiende la idea, ¿no? Lo que quiero decir, cómo las cosas, la tecnología ha ido aumentando a medida que ha avanzado la tecnología, lo que han hecho es reducir el tamaño de los componentes. Eso se entiende, ¿verdad? Sí, profe. Ya, entonces, circuito integrado radio FM. Bien, entonces, aquí nos ponen un ejemplo, circuito integrado transmisor de radio FM. Un solo chip con esos pines de contacto. Aquí tenemos un circuito integrado RDA 5807 y dice que es radio FM. Y lo que yo puedo hacer es buscar el datasheet de esto. Por ejemplo, voy a pinchar ahí para ver cuánto vale. Ahí está, circuito integrado RDA 5807. ¿Y qué me dice acá? Me dice que, a ver, original, bla, 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 bla. Entonces dice que es un radio, es un chip, circuito integrado también se le llama chip, son términos. FM radio estéreo. Muy bien. Si aquí el vendedor no me agrega información más técnica, lo que yo puedo hacer es tomar el nombre RDA 57 y le pongo buscar. Pero acá le pongo datasheet. Datasheet.pdf para que me localice un documento directamente. Vamos a ver dónde tengo un PDF que diga PDF tal cual. O parece que en este buscador no me lo muestra tal cual. Profe, dice PDF. Sí, pero es que cuando dice PDF aquí en el texto no quiere decir que me aparezca al tiro un PDF. Mira, si yo pincho acá, me aparece esta página, ¿ves? Entonces me lleva por otro lado. Y eso es lo que yo no quiero. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a copiar, vamos a usar la inteligencia artificial satánica de Google. Y vamos a ponerle Enter. Y aquí sí ve, mire, ahí me aparece ese icono, ahí está, PDF. Arriba no lo tiene, este sí. El de abajo no lo tiene, este sí. Entonces yo al pinchar ahí, se debería abrir un PDF inmediatamente, directamente al documento, y no tener que estar pinchando otras cosas. Muy bien. Fíjense lo que estamos viendo acá. Estamos viendo un circuito integrado, que es un módulo receptor de frecuencia modulada. Todo este cuadrado que ustedes ven aquí es el chip o circuito integrado. Y todo lo que ustedes ven acá adentro es lo que está dentro del circuito integrado. Y lo que vemos son cuadrados, círculos, porque estos cuadrados, círculos representan un circuito electrónico. Pero acá nos enseñan la finalidad a través del nombre, interfaz bus, por ejemplo. Aquí tenemos la salida, ¿ves? Ahí, y lo que está fuera del cuadrado son los componentes externos. Entonces a este chip usted le conecta un par de parlantes, le conecta esto MCU, que no sé lo que es, de ahí lo puedo ver. Tiene que ver con, aquí es digital esta parte, aquí tiene un clock. Acá tenemos la fuente de alimentación, mira tú, la batería de 2,7 a 5,5 volts. O sea, esto lo puede alimentar con una batería de iones de litio de 3,7 volts. Acá tenemos un generador. Acá tenemos un negativo y la antena. Y aquí vienen las características, ¿eh? Las características del circuito integrado. Veamos más abajito, datasheet, programa manual, módulo, ya. Aquí te muestra el circuito integrado, los pines, el tamaño del circuito integrado, y eso sería. Pero veamos si aquí se abre otro, no, me dice que no lo encuentra. Manual de programación. Tampoco. Bueno, de esta manera, buscando siempre el datasheet, nosotros vamos a lograr
lograr obtener la información técnica. ¿Sí? Ahí está nuevamente 10 pines, aquí la descripción, este es otro datasheet de otro fabricante seguramente. Confidencial, bueno, al principio todo esto es confidencial hasta que después pasan muchos años y después lo liberan a la gente. Entonces ahí está internamente, ahí está la descripción, bla, 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 bla. Características, esto es importante para los que son los diseñadores. Quiero ver si hay algún circuito, un circuito de prueba. Ahí está el circuito nuevamente, los pines. Ya, y aquí están internal pin configuración. Entonces aquí está la configuración interna del circuito integrado. ¿Sí? FM la entrada, la parte de la entrada donde está la antena. Este CLK tiene que ver con el clock. Aplicación diagrama, ¿ves? Aquí hay un diagrama que uno puede aplicar, que uno puede armar para probar el circuito integrado. Entonces usted con el circuito integrado le conecta, por ejemplo, esta bobina de 100 nanohenry, un condensador de 22 picofaradios, otra bobina, 1,5 kilos, 100 MHz, arriba igual, dos condensadores. Este es para sintonizar, ¿no? la señal FM. Entonces, si comparamos este chip con las primeras radios que les mostré, ambas sirven para lo mismo, ¿no? Que es para sintonizar, para decodificar desde el aire una transmisión de información, que es una radio FM, por ejemplo. ¿Y cómo se logra eso? Aquí tenemos otra, mira. Otra configuración. Acá, no sé lo que es esto. Entonces, si yo quiero saber qué es esto, basta con que anote CD4511BE en Google, le pongo datasheet y con eso consigo, ¿cierto?, la información técnica. Bien, ok. ¿Quieren saber cómo se fabrica un circuito integrado? Ya, profe. Sí, profe. Ya, bacán, qué bueno, pensé que nadie me iba a decir nada, entonces yo dije, no quieren. Vamos aquí a ver un videíto cortito, que es del año La Pera, que yo lo busco así. ¿Cómo se fabrican los circuitos integrados? Después usted puede buscar otra vez, hay muchos más. Pero este me gusta porque es muy sencillo, ya que está hecho para la gente, para los terrícolas. ¿Quiénes son para mí los terrícolas? Los terrícolas son todas las personas que no saben lo que usted sabe. Los terrícolas para mí son todas las personas que no tienen nuestro conocimiento. Ustedes ya llevan, ¿cierto?, más de un año estudiando INACAP. Han cursado varias asignaturas. Independiente de cuánto ha aprendido en cada una de ellas, su cerebro se ha ido formando en este último año, con conocimiento, ¿cierto?, relacionado a la física, a la mecánica, a la lengua, a la lógica. Entonces, usted puede entender muchas cosas que otras personas no podrían entender, porque no tienen esa base que usted ya tiene. Hoy día vamos a ver cómo se fabrica un circuito integrado, o un microprocesador, o un chip, como sea. Y poder entender, comparando con la tecnología antigua. ¿Cuál es la tecnología antigua, profesor? Lo que ya vimos. Los diodos, condensadores, resistencias, componentes pasivos, transistores, y luego viene el circuito integrado. Ese es como el orden, es como la evolución, ¿no? Lo primero que el hombre a lo mejor inventó fue, no sé, un conductor. Se dio cuenta que un alambre de cobre era conductor. Después hizo pruebas con un alambre de cobre, después enrolló el alambre de cobre, después pintó el alambre de cobre y lo enrollaba. Se dio cuenta que al circular corriente se formaba un campo magnético. Y así el hombre ha comenzado, ¿cierto?, y experimentado. Por un lado.
Por otro lado, ¿cierto? Se dice de que el hombre ha recibido información para que el hombre pudiese evolucionar. Piensen ustedes si nosotros como especie hubiéramos, no importa cómo aparecimos aquí en la Tierra, da lo mismo si Jehová nos creó o nos creó o nacimos de una célula que se formó en el agua, como dicen, ¿cierto? La evolución humana, que eso es la mentira más grande. Pero imaginémonos que fue así. El asunto es que de pronto aparecimos aquí en la Tierra. ¿Qué ocurre si nunca hubiéramos descubierto el fuego, nunca hubiéramos descubierto la rueda, nunca hubiéramos descubierto, ¿cierto?, el tema de los metales, la fundición de metales y tantas ciencias, ¿no? Todavía estaríamos comiendo hojas, bueno, de los árboles, tal vez, no sé. La humanidad, el hombre va evolucionando. Nosotros hemos ido evolucionando. Y una de las áreas es la tecnología. Pero la tecnología se basa en la física. Y la física se basa en preguntarse: ¿por qué esto? ¿Por qué se ve celeste el cielo? ¿Por qué el sol se ve blanco si se supone que es puro fuego y el fuego es color rojo, naranjo? ¿Por qué cuando yo suelto algo cae al piso? Todo eso es porque, al buscar la respuesta, hablamos de la física. Pero también han habido un montón de cosas que han aparecido sin preguntarse nada. Y de aquí nosotros estamos en el mundo de la electrónica. Hablemos de Nikola Tesla. Y Nikola Tesla fue el que nos entregó la corriente eléctrica alterna y también el Wi-Fi. Para que ustedes sepan, todas las transmisiones que tenemos hoy día inalámbricas es gracias a Nikola Tesla, porque él lo inventó, entre comillas. Pero Nikola Tesla dijo que él nada inventó. Él dijo que a él le entregaban la información mediante los sueños, cuando él dormía, él simplemente veía las cosas. A aquellos que les interese conocer un poco más de la verdad de la humanidad, investiga un poquito sobre Nikola Tesla. Bien, entonces ahora vamos a ver el tema de cómo se fabrica un circuito integrado, ¿vale? ¿Están listos? Sí, profesor, estamos listos. Pueden a buscar las cabritas, las palomitas de maíz, son 9 minutos. A la 1, a las 2, a las 3. Aunque no nos demos cuenta, estamos rodeados por lo que posiblemente sea el invento más revolucionario de los últimos 50 años. Está en los aparatos de televisión y sonido, en relojes, coches, teléfonos, semáforos y en casi todos los electrodomésticos de su cocina. De hecho, la mayoría de aparatos eléctricos de hoy en día usan uno. El aparatito en cuestión es, por supuesto, el chip de silicio. Hacer estas extraordinarias mentes electrónicas en miniatura es uno de los trabajos más complejos que nunca se han hecho. Así que, ¿cómo lo hacen? Texas, Estados Unidos. Aquí hay cosas grandes, bajas grandes, botas grandes, sombreros grandes, bigotes grandes. Pero Texas también es el lugar de nacimiento de un milagro en miniatura, el chip de silicio. Y aquí en Sherman, 30 kilómetros al norte de Dallas, se encuentran las instalaciones de la fábrica NEMC. Aquí en esta fábrica de aspecto extraño y futurista se producen las láminas de silicio, que son la base de todos los microchips modernos. El silicio tiene propiedades especiales porque es lo que llamamos un semiconductor. Eso significa que dependiendo de cómo sea tratado, el silicio puede conducir o bloquear la corriente eléctrica. Es esta propiedad lo que lo hace perfecto como soporte para los millones de diminutos transistores necesarios para hacer un microprocesador moderno. El problema es que como esos transistores son tan pequeños, la base de silicio sobre la que descansan tiene que ser totalmente perfecta. Llevó décadas perfeccionar el proceso de producción del silicio con una estructura monocristalina perfecta.
Se empieza con silicio policristalino o polisilicio, que se calienta a 1420 grados Celsius dentro de un horno especial sellado. Este horno ha sido purgado con gas argón para eliminar el aire. El lago de silicio fundido que obtenemos se hace girar en un crisol. Entonces se introduce un cristal de silicio para que actúe como semilla. Este cristal tiene las dimensiones y la forma de un lápiz y gira en la dirección contraria. Mientras el silicio policristalino fundido se va enfriando, el cristal que actúa como semilla se va separando a razón de 1,5 milímetros por minuto. El resultado es un solo cristal de silicio que pesa unos 200 kilos y tiene un diámetro de unos 200 milímetros. El cristal es tan fuerte que soporta todo su peso con un solo hilo de 3 milímetros de espesor. Pero es muy quebradizo y ahora hay que cortarlo sin que se quiebre. Así que tras varias pruebas con productos químicos y rayos X para comprobar su pureza y orientación molecular, se mete en una cortadora de lonchas de silicio. Esta sierra de cable de 10 toneladas usa una red de cables muy delgados que se mueven muy rápidamente para producir obleas de silicio que tienen solo 2/3 de milímetro de espesor y una pureza del 99,9999999%. Pero una vez cortado, han quedado marcas microscópicas en la superficie, así que hay que pulirlas mediante un proceso llamado labrado. Pero incluso después de pasar por esta moderna pulidora, las láminas no están suficientemente lisas, así que hay que pulirlas otra vez, ahora mediante un proceso químico. El resultado son obleas de silicona con una superficie de rugosidad inferior a 0,1 nanómetro. Ya completamente pulidas, ahora por fin están listas para empezar con el diseño del circuito. Colocar millones de transistores sobre estas pequeñas láminas es el trabajo que hacen los fabricantes de chips como Texas Instruments. En 1958, el inventor del circuito integrado Jack Kilby consiguió poner un solo transistor en su diseño. Hoy la última generación usa casi 1.000 millones de transistores y según la ley de Moore, ese número se duplica cada 2 años. Pero cuantos más intentan poner en cada diseño, más pequeño tiene que ser el transistor. Hay más de 250 millones de transistores en este diseño. Alguien tiene que hacer que encajen en esto. Trabajar a esta escala microscópica representa un gran problema para los fabricantes de microchips. Cuando un transistor tiene una anchura de solo una 10.000ª parte de milímetro, la mínima partícula de polvo puede causar el equivalente electrónico a un descarrilamiento. Así que antes de que los trabajadores como Dane Bailey se pongan a trabajar en la fab, debe ponerse el disfraz de conejo. Para nosotros, fab quiere decir fabricación. Aquí hacemos los microchips. Empezamos con las láminas de silicio y las hacemos pasar por una multitud de pasos en el proceso de fabricación. Para el producto que sale de aquí, un procesador de señal digital, solemos realizar unos 1.500 pasos diferentes en el proceso de fabricación, de principio a fin. El proceso de fabricación se lleva a cabo en una habitación limpia de clase 1, con casi 18.000 metros cuadrados. Gracias a 12.000 toneladas de equipos de aire acondicionado, el aire de esta habitación es 1000 veces más limpio que el de un quirófano. En realidad hay menos de 3.500 partículas por metro cúbico de aire, tan pocas como es posible, ya que una sola partícula que aterrice en una zona puede destruir un chip. Para que se hagan una idea de la limpieza de esta habitación, el simple hecho de caminar produce unos 5 millones de partículas por minuto.
para evitar que los trabajadores que producen polvo aún sin saberlo sean una fuente de contaminación. Estas máquinas llamadas FOUP mueven los paquetes de obleas a través del complicado proceso de construcción. El problema central es miniaturizar los diseños complejos para imprimirlos luego en las láminas. Eso se consigue mediante un proceso llamado fotolitografía. Primero, se cubre la lámina con productos químicos fotosensibles que se endurecen al exponerlos a la luz ultravioleta. En habitaciones oscuras se hace pasar la luz a través de una imagen del diseño y luego a través de una lente para miniaturizarla y finalmente sobre la lámina. Cuando se quita el producto químico, el diseño permanece como si de una imagen fotográfica se tratara. Pero para colocar todos los componentes sobre la lámina hay que hacerlo capa a capa, como los pisos de un rascacielos en miniatura. Para completar el trabajo, los FOUPs hacen que las láminas completen el mismo ciclo hasta 40 veces, repitiendo el proceso de grabado fotográfico para cada nueva capa. Algunas capas se calientan a alta temperatura, otras se someten a ráfagas de plasma ionizado, otras se bañan en metales. Cada tipo de tratamiento cambia las propiedades de una capa determinada y poco a poco forma parte del rompecabezas construyendo el diseño del chip. Las láminas terminadas de silicio llevan hasta 1000 microchips diferentes y más de 4 billones de componentes de circuito. Ahora solo hay que cortar y recortar, y el largo camino entre ser arena y una placa de circuito habrá terminado. Lo que antes era un montón de arena sin ningún valor, ahora puede cambiar de manos por un precio de 10.000 euros el gramo, y también puede calcular los 1000 primeros decimales del número pi en un abrir y cerrar de ojos. El poeta metafísico William Blake afirmó que podía ver un mundo en un grano de arena. Pero si mirara otra vez hoy, estaría mucho más sorprendido al descubrir 1000 millones de diminutos transistores. Muy bien. ¿Qué le pareció? Entretenido, Muy profe. importante. Ya, la idea entonces es que en su cerebrito, ¿cierto? Se haga esta comprensión, ¿no? Que un circuito integrado, en el fondo, va a ser un circuito electrónico miniaturizado mediante las técnicas que acabamos de ver en el video en YouTube. Si nos vamos nosotros ahora a nuestra materia, a nuestros documentos, electrónica automotriz, ¿cierto? Vamos a tener la unidad 2. La unidad 2 obviamente tiene su documento de recursos, que no me funciona ese, vamos a borrar inmediatamente porque lo he abierto todo. En todos los cursos lo abro y me sale el mismo error. Ya, ahí lo borré. Entonces en el documento de recursos vamos a ver la información, ahí está la unidad número 2, fundamento de electrónica. Entonces al bajar vemos lo mismo que está en el descriptor, ¿sí? Ahí está, circuito integrado. ¿Cuál es la función? La fabricación, ya la acabamos de ver. Ya vamos a conocer el resto. La segunda parte es compuertas lógicas. La tercera, circuito con compuertas lógicas. La siguiente, circuito integrado 555. Y el mismo circuito integrado como multivibrador, o también conocido como modo astable. Eso es lo que deberíamos de nosotros ver en fundamento de electrónica, segunda unidad. Y recuerde que la primera, a pesar que esperado, es que usted sea capaz de explicar de forma, al menos en forma escrita, las principales características de los circuitos integrados en circuito electrónico. Entonces usted ya sabe ahora que un circuito integrado es un circuito electrónico miniaturizado y que se fabrica de una manera bastante especial, ¿no? Dentro de lo que es la fabricación, ya nos dice el video, aquí está, fabricación, aquí usted después lo puede leer. Vamos a tener varias técnicas de fabricación. En el video se nombra una,
que sería la que está aquí, se llama la fotolitografía, ¿sí? Entonces la fotolitografía es una técnica para poder fabricar circuito integrado, pero créanme que no es la única, entonces van mezclando. Aquí tenemos otra que se llama metalización, luego tenemos otra que se llama deposición por medio de vapor químico, implantación de iones. Entonces aquí hay varias que se nombran y se explican, ¿sí? Eso con respecto a la fabricación. La clasificación, aquí estoy haciendo una introducción a lo que vamos a ver. La clasificación va a ser de acuerdo a circuitos integrados analógicos, circuitos integrados digitales, circuitos integrados desde los más pequeñitos, de 3 pines, por ejemplo, hasta circuitos integrados que tienen muchísimos pines, llamados microprocesadores, ¿sí? Encapsulados tiene que ver con la parte externa, que casi todos son o un cuadrado o un rectángulo, esa es la forma. Y la simbología también, hay algunos símbolos para circuitos integrados puntuales, pero en general siempre vamos a ver nosotros un cuadrado o un rectángulo como símbolo. Bien, ok, vamos entonces a la primera parte, que es la función. ¿Cuál sería la función de un circuito integrado? La función, la tengo aquí en negrita, es simplificar una operación eléctrica compleja en un solo encapsulado. Repito, simplificar una operación eléctrica o electrónica compleja en un solo encapsulado. Al leer esto, ¿le hace sentido cuando vimos el chip de la radio FM o no? Sí, profe. Excelente, esa era la intención, ¿no? La intención era que cuando leyéramos esto, su cerebro inmediatamente dijera, claro, pues, el chip, la radio, antiguamente eran grandes, después salieron más chicas, portátiles, y hoy día una radio es un solo chip. Entonces, ¿qué logramos con el circuito integrado? Una de sus funciones es simplificar una operación, como por ejemplo, escuchar radio FM. Entonces, con un chip se simplifica todo lo que había antes en un solo encapsulado. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿ah? Ahí tenemos un microchip, un PIC 18F97. Y tiene muchísimos pines o patitas, ¿no? Muy bien. Entonces ahí tenemos la primera parte, que es la función. La fabricación, ya lo vimos, fotolitografía, más de 1500 pasos, ¿no? Pensemos que los fabricantes de circuitos integrados, de procesadores, estas fábricas, imagínense ustedes como un restaurante, en donde en el restaurante existe el chef, y el chef va haciendo sus platos, ¿no? Pero el chef, además de lo que aprendió, luego él va creando, porque la cocina es un arte. Entonces el chef va creando platos, y luego los va, no sé, promocionando, los va ofreciendo. Y el chef lo que hace va combinando ingredientes. De repente aprende cómo es la comida india y la mezcla con la comida asiática y le agrega un poquito de preservantes de Occidente y tiene un plato de comida. Y quien lo pruebe va a decir, ¿cómo lo hizo? No, pues dice el chef, la receta es secreta. Lo mismo ocurre con estos fabricantes de circuito integrado. Intel, AMD, que son una de las empresas más antiguas, Intel sobre todo, más antiguas, ellos han ido evolucionando y han ido creando tecnología de construcción de circuito integrado. Entonces ellos, perdón, ellos nos van a entregar la receta. No. Por eso que podemos encontrar videos como el que les acabo de mostrar, que es uno de los más serios que tengo. Y poco, porque hay otros videos que muestran, pero es pura publicidad. ¿Sí? Todo es publicidad de Intel, procesador Intel, somos los mejores, qué sé yo, y te muestran ahí el procesador flotando en el aire, con luces muy bonitas. Pero me interesaba más la parte técnica de construcción. Entonces, dentro de la fabricación, vamos a tener algunas técnicas como las que le mencioné ahí en el documento de recursos, que usted la va a utilizar para responder después el trabajo dirigido número 1. Entonces, como siempre, los invito a que comiencen desde hoy día a responder el trabajo dirigido número 1, sin olvidar el trabajo dirigido 2 de transistores. Acá
parte con el tema de la fabricación. Entonces usted tiene que nada más que leer el nombre, la descripción y el numerito de la descripción, ubicarlo acá en estos cuadraditos. Entonces eso tiene que ver con la fabricación. Aquí yo no le pido que se aprenda de memoria estas cosas, no es necesario. Esto es para que usted sepa que cómo se construyen y que hay varios procesos o varios tipos de forma de fabricar circuito integrado, ¿sí? Después hay preguntas. ¿Cuál de los métodos anteriores de fabricación es más complejo de realizar? Entonces ahí usted opina. La clasificación de los circuitos integrados. Ahí está, clasificación. La clasificación, también vamos al documento recurso. En el documento recurso bajamos, ahí está la fabricación. Y luego viene la clasificación. Entonces, dentro de la clasificación, vamos a tener una clasificación muy importante que es los circuitos integrados analógicos o análogos y los circuitos integrados digitales. Para entender la diferencia entre uno y otro, una forma es poder analizar para qué se va a usar. Por ejemplo, un circuito integrado analógico, aquí sale como ejemplo, cuando tengo un amplificador. Un amplificador es un circuito integrado analógico porque no va a trabajar con señales digitales. Ya vamos a recordar lo que es una señal analógica y una señal digital. Un simple oscilador, por ejemplo, un receptor de radio, mira, el que recién vimos nosotros, sería un circuito integrado analógico. ¿Por qué? Porque las señales con las que trabaja varían en el tiempo y tienen muchos valores en el tiempo, entonces es analógico. En cambio, cuando hablamos de circuitos integrados digitales, nos referimos a circuitos que van a trabajar solamente con pulsos on-off, ¿sí? Con una lógica binaria, código binario, lógica booleana, en donde nosotros vamos a encontrar compuertas. Aquí están las tres básicas, la compuerta AND, OR y NOT. También se encuentra la compuerta NAND, la compuerta NOR, la compuerta YES. Y ahí están las 6 básicas. Como por ejemplo también los microprocesadores, los microcontroladores, todos son digitales, ¿sí? Pero para recordar un poquito eso, tenemos que ver lo que es una señal digital y una señal analógica. Señal analógica versus señal digital. Pregunto, ¿qué es una señal primero? Antes de ver la diferencia entre la señal digital y señal analógica. ¿Cómo podríamos, o qué me puede explicar la diferencia entre una señal analógica y una señal digital? ¿No? Ok. Entonces, vamos a tener acá, ¿me están escuchando, cierto? ¿No estoy solo? Dígame si avanzo. No, profe, sigamos. Ya, súper, súper. Entonces les decía que aquí estamos viendo dos señales. Y le pusieron acá señal analógica y a esta le pusieron señal digital. Ok. Cuando yo observo esto, cuando miramos esta figura, no podemos no darle así como un nombre a esto, ¿no? Oye, parecen edificios. No, parecen U cuadradas. Sí, como un rectángulo, ¿no? Bueno, esta forma es a raíz del comportamiento del voltaje en el tiempo. La amplitud para nosotros va a ser voltaje o tensión. Igual que acá arriba, voltaje o tensión. Y de manera horizontal, en el eje X, es el tiempo. Aquí no sabemos el tiempo si está en segundo, milisegundo, no sabemos. Y tampoco sabemos arriba el voltaje en que está. No importa, da lo mismo. Lo importante es darnos cuenta visualmente que vemos una diferencia con la que está arriba. La que está arriba también, aquí llega al máximo, la amplitud máxima positiva. Aquí también yo tengo una amplitud máxima positiva. Luego desciende, pero no desciende en línea recta, como abajo. No baja en línea recta, baja de manera diagonal, formando este semiciclo, que le llamamos semiciclo positivo. En este punto, como este es 0, porque aquí me están mostrando el 0,
¿cierto? Aquellos que estuvieron en el módulo de osciloscopio recordarán cuando teníamos que ajustar el cero del osciloscopio al centro cuando la señal era alterna. En este caso es alterna analógica. Obviamente que la corriente alterna siempre va a ser analógica, por si acaso, no hay una corriente alterna digital. Vemos semiciclo positivo, punto 0, semiciclo negativo, punto 0. Este viejo tiene la amplitud acá arriba positiva y abajo negativa, no, porque no bajó del 0. Entonces yo digo que es máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Bien. Si yo me posiciono en cualquier parte, por ejemplo aquí, en ese punto, yo observo a mano izquierda y puedo ver qué amplitud hay en ese punto, y hacia abajo puedo ver en qué tiempo. Luego, si me muevo para allá, ahora estoy en el punto máximo, tengo un segundo punto de amplitud con otro tiempo distinto. Con otro tiempo distinto. Si yo voy aquí mirando, en cada punto tengo una amplitud y un tiempo distinto. Vamos a abrirla para que se vea más grande. Ahí está. Ya, no importa. Ahí está. Entonces, les decía que en cada punto que yo me posicione, tengo una amplitud y un tiempo distinto. Al de más acá, amplitud, tiempo distinto. Más acá, amplitud. Entonces, la señal análoga tiene varios valores en el tiempo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7. ¿Sí? ¿Me siguen? En cambio acá, ¿cuánto hay acá? Imagínate que este es 10. 10, ahora 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 0. Y ahora 0, y aquí 0, y aquí 0, y aquí 0, y aquí 0, y ahora 10, y ahora 10, 10, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 0, 0, 0. ¿Cuántos valores hay acá abajo? 1. 2 nomás. Solo 2. El 10, que yo le asigné este número 10, y luego de aquí no baja 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. De 10 pasa inmediatamente a 0. Y se mantiene en 0, 0, 0 todo este tiempo hasta que de pronto, ¡pum!, pasó de 0 a 10. Y se mantiene todo este tiempo en 10 hasta que después, entonces el digital tiene solo 2 dígitos. 2 valores. La analógica tiene muchos valores. Mira, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 con este tiempo. 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6. Tiene muchos valores en el tiempo. Una señal analógica es la que tiene muchos valores en el tiempo y la señal digital tiene solamente 2 valores en el tiempo. Ahora, este valor de arriba yo le puedo llamar voltaje y decir que es de 3 volt, de 5 volt, de 10 volt. Y este valor de abajo puedo decir que es 0 volt. Pero no todos los hardware, no toda la electrónica trabaja con los mismos valores. Por lo tanto, no nos podemos enfocar en voltaje, sino que nos vamos a enfocar en una representación. Entonces, un 0 va a representar 0 volt y el 1 va a representar, no sé, 5 volt. Pero como no sabemos el hardware que estamos trabajando, entonces el 0 representa un voltaje bajo, no sabemos cuánto, no sabemos si es 0, si es 1, 1,2, depende del hardware, depende de la fábrica, depende de la tecnología. Entonces el 0 lógico me indica un valor bajo y el 1 lógico un valor alto de tensión, tal cual. Entonces hay circuitos integrados que van a trabajar exclusivamente con señales analógicas y circuitos integrados que van a trabajar con señales
digitales. ¿De acuerdo? Esta materia nos permite entender para que comprendamos cómo trabaja la microcomputadora del vehículo. ¿Sí? Para allá vamos, nos estamos enfocando. El que entendamos bien lo que es una señal analógica y señal digital nos va a permitir entender los tipos de sensores automotrices. Formas de onda de sensores automotrices. Entonces acá, si nos vamos a esta parte que es la materia de la tercera unidad, podemos ver que los sensores me van a entregar cierta forma de onda. ¿Y qué es una onda? Es un voltaje que está variando en el tiempo. Se fija, todo eso es voltaje que sube, máximo, cero, negativo, esto es alterna. Esto es una señal de un sensor inductivo llamado CKP, Crankshaft Position Sensor. Y aquí yo veo y digo, esta es digital. No, pues no es digital, profe, mire. Tiene razón, es analógica, porque tiene mucho valor en el tiempo. Entonces, ¿tenemos un sensor que le envía a la ECU una señal analógica? Sí. Profe, pero usted dijo que la ECU es digital. Sí. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, la ECU tiene internamente un conversor. La ECU tiene que transformar la señal analógica en una señal digital. Y eso es lo que va a ocurrir acá. ¿Ven? Cuando veamos compuertas lógicas, vamos a ver una de las aplicaciones es transformar una señal analógica en una señal digital para que la computadora lo pueda entender. ¿Sí? Lo digital, números 0 y 1. Analógico, muchos valores. Ahora bien, esos muchos valores tienen que ver calculadora base 10 a base 2. Tiene que ver con los números que usamos nosotros. Usted utiliza 10 dígitos, ¿no? Por eso se llama base 10. Nosotros usamos 10 dígitos para todos nuestros números. El 0 es el primer dígito. El segundo dígito es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con esos 9 dígitos nosotros expresamos cualquier cosa, ¿no? Cualquier número. Por ejemplo, mi fecha de nacimiento, 1975. Ahí está mi fecha de nacimiento, ¿sí? Pero esto ¿es analógico o es digital? ¿Quién me responde? Eso sería analógico, profe. Muy bien, ¿cierto? Porque mira, no tengo solo 2 valores, tengo 10 valores, porque estamos usando la base 10. Pero yo la quiero convertir a base 2, que es la que estamos aprendiendo, porque la digital usa la base 2. Entonces me puedo ir para acá a binario y puedo con esta calculadora contarte que mi fecha de nacimiento digital es 1110110111. Entonces, cuando usted me pregunte mi fecha de nacimiento, yo le puedo responder de manera digital. Y es la forma en que Así se mismo comunica. funcionan los computadores. Exactamente. Todos los computadores trabajan de manera digital porque todos están en base a microprocesadores que son todos digitales. Todo funciona en base a 1 y 0. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora en esta unidad. Exacto, para estar conectado a la red también. Lo mismo cuando pasa con las páginas web también. Exactamente, muy bien. Porque ahí van como las máscaras, las subredes y weas. Y cosas raras, exactamente. Así es. Así es que todo este mundo es digital, incluyendo en el que usted se encuentra. Este mundo que usted mira alrededor suyo, ve las paredes, ve el cielo, ve el techo, ve el piso, ve la cama, todo es digital, todo. Todo es digital. Eso ya está demostrado con la física cuántica. Pero no es solamente 1 y 0. Tenemos ahora con la parte cuántica, vamos a tener otras variables, pero no nos vamos a meter en ese mundo porque ni yo lo entiendo bien. Lo que sí le puedo decir es que nosotros vivimos en base a la dualidad. La dualidad significa el bien y el mal, la luz y la oscuridad, los opuestos. Entonces, cuando hablamos nosotros de la base 2, nosotros nos basamos en 2 dígitos, 0 y 1. Pero el 1 lo vamos a usar para representar algo y el 0 para representar otra cosa. Entonces, cuando hablamos de voltaje, ¿cierto? Un voltaje, vamos a decir que el 1 representa el voltaje alto
y el 0 va a representar el voltaje o tensión baja. Así de simple, nada más que así. Nosotros estamos metidos aquí en el mundo de la electricidad electrónica, entonces tenemos que enfocarnos en eso. Entonces, un sensor puede que me entregue una señal analógica, como que me entregue una señal digital, ¿sí? Como ese sensor, un CKP inductivo, me entregaría una señal del tipo analógica. Pero aquí, fíjese, también es de cigüeñal, dice aquí, pero no, ya no es analógica, fíjese. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces aquí tengo una señal digital por la forma, por los cerritos, por estos edificios que vemos. Probablemente este sea un sensor de cigüeñal, un CKP, no inductivo. Puede que sea un sensor de efecto Hall. ¿Ven? Aquí tenemos otra señal. ¿Qué vemos acá? Una señal cuadrada, digital. ¿Qué es esto? Una señal cuadrada. ¿Qué es lo que cambia? Fíjate, el espacio que hay entre uno y otro. Eso es la frecuencia. El número de veces que se repite, ¿cierto? Una señal. Entonces el tiempo es lo que está cambiando acá. Aquí también vemos una señal digital, algo pasó aquí está mostrando algún problema, no sé. ¿Se fijan? Aquí yo puedo ver, eso es ruido, eso no es normal. Aquí muestra un sensor de efecto Hall. Entonces cuando yo quiero diagnosticar, necesito reconocer, entender esto. Porque si yo diagnostico y mido con un osciloscopio y veo esta forma de onda, tengo que saber si está correcta o es incorrecta. Señal analógica, ahí la vemos, y señal digital. Sensor inductivo, sensor de efecto Hall. Ahí tenemos clarita la señal del cigüeñal, ¿no? Señal de un sensor de revoluciones inductivo. Aquí vemos todos los pulsos, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y aquí vemos una diferencia. Esto es porque el CKP trabaja con una rueda dentada, una rueda fónica que tiene muchos dientes, excepto en una parte le faltan 2 dientes. ¿Ve? Aquí le llaman. Entonces, estos son los pulsos a raíz de cada uno de los dientes que tiene la rueda fónica. Esta parte 2 dice hueco entre dientes, diente, hueco, y luego viene esta parte en donde nos falta un par de dientes para que se forme esta marca que llama aquí marca de referencia. Con esta parte, la unidad de control determina que el pistón 1 está en el punto muerto superior. Entonces, esta es la forma de onda correcta. ¿Y qué tipo es? ¿Analógica o digital? Analógica. Pero esta es digital porque yo veo que aquí dice 5 volt y aquí veo que dice 0 volt. Entonces, o está en 0 o está en 5. Esto es una señal digital proveniente del sensor del eje ELEVA. Bien, se fija arriba, parece digital, acá abajo parece que fuera analógica. Perfecto, ¿dudas? Ninguna, profe. Está entonces clarito, ¿no? Ahí está la digital. También es digital. ¿Ven? Ahí tenemos. Perfecto. ¿Cómo yo entonces puedo determinar si algo es digital o analógico? Tengo que ver los valores de la forma de onda. Por ejemplo, la señal. Esa señal, vamos a realizar. Ah, pero un video, chao. Ya. Pero era analógica, profe. Analógica, muy bien, fíjese. Esta es una señal de un inyector. Entonces tenemos acá los 12 volt. De 12 volt cae a 0 cuando está inyectando. Este es el tiempo de inyección. Esto que estoy hablando ahora lo vamos a ver después en sensores y actuadores. Y esto que está acá sería el tiempo que está inyectando, ¿eh? Y luego deja de inyectar y se autoinduce la bobina con un pic de voltaje sobre 70-80 volts, fíjese usted, casi 90. Y esto es real, esto es así. Y luego desciende nuevamente a 12 volts, esperando que nuevamente la unidad de control inyecte, digamos, o mande la corriente a la base del transistor para que el transistor conduzca masa y así el inyector pueda inyectar. Analógica todo el rato, ¿cierto? Todo el rato, porque tenemos un valor de 12, luego tenemos un valor de 90, entonces aquí tenemos varios valores, ¿no? Aquí tenemos 20, mira, 20, aquí en este punto más bajito, no sé, 15, entonces claramente no es digital. Perfecto, muy bien. Entonces,
Volvamos al circuito integrado, ¿sí? La función ya la tenemos clara, simplificar una operación eléctrica. Fabricación, ya vimos que hay varios métodos, pero el más conocido, al menos que se nombró en el video, fue la fotolitografía. Clasificación, analógico y digitales, ya vimos, ¿cierto?, que tiene que ver con el tipo señal. Y también vamos a tener algunos que tienen que ver con la construcción, ¿sí? Entonces, si yo coloco acá, por ejemplo, clasificación de circuitos integrados, vamos a tener varias clasificaciones. A ver, esta nos dice muy chiquitita. Por ejemplo, aquí también, ¿ven? Es lo mismo, analógico y digitales. Y aquí nos están mostrando una foto de una memoria antigua, una EPROM. Son memorias EPROM esas. Yo trabajé con estas memorias. Las unidades de control traían estas memorias. Era la tecnología EPROM. Hoy día se usa la tecnología EEPROM. También lo vamos a estudiar lo que les estoy hablando. Ya, entonces dentro de la clasificación de los circuitos integrados, se fijan, se sigue repitiendo siempre analógicos, digitales, porque es lo clásico. Pero también tiene que ver con la tecnología de construcción, por ejemplo, TTL y la CMOS, que son las dos tecnologías que se utilizan. Tabla de integración, no, tabla de familias. Se fija, por ejemplo, TTL. TTL significa Transistor Logic o tecnología de fabricación mediante transistores, que es la más antigua, ¿sí? Como por ejemplo los TTL estándar, que serían los transistores que nosotros estudiamos, que son los bipolares NPN y PNP. Pero también está la tecnología MOSFET, que es CMOS. CMOS significa Complementary Metal Óxido Semiconductor. ¿Se fija? Entonces tenemos óxido, tenemos metal, y esas palabras usted las va a encontrar en la parte de la fabricación. ¿Ve? Por ejemplo, oxidación. Se encuentra aquí. Luego viene la metalización, porque CMOS significa metal óxido semiconductor. Entonces son técnicas de construcción. Y con estas tecnologías de construcción también vamos a lograr una clasificación. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una técnica y otra? Bueno, características como por ejemplo consumo de energía, qué tanto se puede calentar. La TTL, que es la más antigua, se calienta bastante, consume más energía que la CMOS, pero no le hace daño, por ejemplo, las descargas electrostáticas. En cambio, la tecnología CMOS, usted sabe que si el celular usted lo desarma, puede que lo eche a perder con los dedos, porque la tecnología CMOS es delicada frente a las descargas electrostáticas. Por eso que siempre está cubierto con láminas de aluminio, con una latita por dentro del celular o lo que usted desarme. Bien, ok. Entonces volvamos al documento recurso. Y como les decía, ¿cierto? Tenemos acá la clasificación, en donde hablábamos de analógico y digital, ¿sí? Entonces, lo que se viene ahora son las compuertas lógicas. Y la compuerta lógica es nada más que un pequeño circuito electrónico. Compuerta lógica con transistor. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una compuerta AND. Si yo busco la compuerta AND, esta es esta. Compuerta AND, compuerta I, llamada todo o nada. En los esquemas se muestra un símbolo y el circuito AND usando conmutadores. Aquí se usan dos interruptores para mostrar el comportamiento lógico de este pequeño circuito electrónico. Pero aquí no se muestra el circuito electrónico, se muestra una imagen, una figura, un símbolo, donde tiene una entrada A, una entrada B y una salida S. La entrada A la representan acá con un interruptor en serie con el interruptor B. Y el comportamiento podemos dibujar una tabla llamada tabla de verdad, en donde ponemos la letra A, las posibles entradas, acuérdense que esto es binario, y letra B, las posibles entradas. Entonces aquí tenemos todas las combinaciones posibles y la salida de este pequeño circuito. Entonces me dice que si la entrada A es 0, es decir, está abierta, y la B es 0, entonces la ampolleta no enciende.
0. Si yo tengo el A abierto y el B cerrado, tampoco me prende, porque están en serie. ¿Se fijan? La única forma que encienda la lámpara es teniendo los dos interruptores cerrados, 1 y 1, y ahí tengo un 1 en la salida. Entonces el 0 representa interruptor abierto y el 1 interruptor cerrado. Como también puedo decir que el 0 representa un voltaje bajo y el 1 representa un voltaje alto. Esta compuerta AND, que se llama I, dentro de la parte de lógica, se dice que es una compuerta que multiplica. 0 por 0 me da 0, 0 por 1 me da 0, 1 por 0 me da 0, 1 por 1 me da 1. Entonces ahí tenemos un comportamiento lógico. ¿Qué circuito integrado trae compuertas AND? En la tecnología TTL, el 7408. Y trae 14 pines y trae 4 compuertas. En tecnología CMOS sería el 4081. Ese viejo me trae lo mismo, pero en ordenado distinto a este. ¿Sí? Ok, la compuerta AND. Veamos entonces la figura que tengo acá. Lo mismo, ¿ven? Ahí está el símbolo AB y la salida. Pero esta compuerta se puede hacer con 2 transistores y 2 resistencias. 3 resistencias, perdón. Una de 10 kilowatts, no. Kilo ohm y kilo ohm. 2 resistencias, 3 resistencias, 2 transistores, 2 N22, 22. Se puede alimentar con 6 volts, ¿cierto? Y aquí tengo la salida. Entrada A, entrada B y salida. Y aquí tiene el comportamiento, ¿no? Este era 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Ven? Y aquí están las salidas. Esta es la tabla de verdad. Pero nosotros no estudiamos, insisto, el circuito electrónico. No se estudia el circuito electrónico. No se estudia el circuito electrónico. Se fija que tengo entrada, entrada y salida. Pero hay 3 transistores, 1, 2, 3, 4, 5 resistencias. Nosotros estudiamos la compuerta como símbolo y tabla de verdad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, podemos dejarlo aquí. Profe, ¿y eso ¿Cómo? por qué, profe? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Explíquese. Que nosotros no vemos en sí los circuitos, sino de solamente la composición de la puerta. Sí, pues, nosotros, o sea, lo que se estudia, cuando nosotros hablamos de electrónica digital, nosotros estudiamos la lógica. No se estudia el circuito, porque nosotros no vamos a fabricar compuertas. Nosotros vamos a usar las compuertas. Vamos a entender las compuertas. Porque así se fabrican, por cierto. Claro, es como Eso que, es la fabricación. claro, es como cuando a ustedes se les enseñó el filtro de aire. Filtro de aire, malla de papel, qué sé yo, y te pasan todas las características. Así lo fabrican. Entonces uno dice, ¿y por qué lo fabrican así? Bueno, porque el fabricante fabrica así. Nosotros tenemos que aprender que los filtros de aire tienen un cierto tiempo de uso, que hay que cambiarlo cada cierto tiempo, que si le entra agua, el papel se puede deshacer, y nosotros nos enfocamos en otras características de los filtros de aire. No sé, nos enfocamos en lo original, en lo alternativo, en los micrones, en, no sé, características con el filtro de aire este que usan los chiquillos para competir. ¿Cómo se llaman los? Hay unos filtros de aire bien bonitos que tienen una forma así como de... ¿Cómo le llaman ese filtro de aire que hay? Alto flujo, profe. Bueno, el asunto es que yo le estoy mostrando el circuito porque si no lo hago, usted nunca va a entender qué es esto. Por eso lo estoy haciendo, para que el cerebro no quede en el aire. Diga, ¿esto qué es? Es un dibujo. Ya, pero no entiendo. Para que entienda, le estoy mostrando el circuito. Este es un circuito que va a tener 2 entradas, una salida. Alimentación y masa, obvio. Pero acá la compuerta tiene una alimentación, no. ¿Tiene una conexión a masa? No. No, porque no es un circuito esto. Esto es un símbolo que representa algo. ¿Sí? ¿Qué representa? Un comportamiento de la corriente eléctrica. En este caso, si por A yo le conecto 5 volts, por ejemplo, y en B 5 volts,
a la salida tengo 5 volts. Si en A tengo 5 volts y en B tengo 0, ¿cuántos volts tengo a la salida? ¿Cómo, profe? ¿Ve? Si no toman atención, ¿cómo van a aprender? Tenemos, si tengo 5 volts en A, 0 en B, ¿cuánto tengo a la salida? 0. Muy bien, eso es lo que tenemos que aprender. Que la compuerta AND multiplica la entrada para obtener una salida. Porque después viene la compuerta OR, después viene la compuerta NOT, después viene la compuerta NAND, después viene la compuerta NOR, y después viene la OR exclusiva, y la NOR exclusiva. Y luego un circuito de ejemplo, mira, donde combinamos compuertas. Entonces, si el A es 1, yo digo, entra 1, pero este es una compuerta NOT, que niega. Si entra un 1, sale un 0. Entonces aquí vamos a tener un 0. Y esta es una compuerta AND, que va a multiplicar las entradas. Si B fuera 1, entonces aquí tendría un 1. Pero acá arriba ya tiene un 0, porque yo puse un 1 en A. Si fueran las 3 1, 1, 1, 1. La primera entrada sería 0, la segunda 1 y la tercera 1. Y si esta multiplica 0 por 1, 0. 0 por 1, 0. Entonces aquí tengo un 0. Pero acá también tengo un 1. Acá también tengo un 1. Y acá también tengo un 1, pero aquí es 0. Entonces 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. Y acá tengo un 0. Voy a tener aquí un 0 y acá un 0. Esta compuerta suma, es una OR. 0 más 0, 0. Entonces yo tengo un 1 y un 1. Aquí yo pongo 0. ¿Se fijan? Aquí me dice 0, 1, 1, 1. Si pongo un 0 aquí, aquí tengo un 1. La segunda un 1, la tercera un 1, me da un 1. ¿Se fijan? Y si era 0 aquí, en el A, aquí 0, aquí me queda 0, aquí me queda 1, y este otro era 1 también. Me queda 0. 0 por 1, 0. 0 por 1, 0 por 1, 0. 0. 1 más 0, 1. Y ahí tengo un 1 en la salida. O sea, aquí lo llevé directamente a la aplicación. Entonces necesitamos saber cómo es el circuito electrónico de esta compuerta OR. Necesitamos saber el circuito electrónico de esta compuerta AND. No es necesario, porque tenemos que enfocarnos en el comportamiento lógico. Y esto mismo usted lo va a usar en quinto semestre si es que sigue estudiando, ¿cierto? Tenemos un circuito flip-flop, que es un circuito de memoria, y se logra con compuertas. Pero ¿para qué los voy a marear? No quiero que se mareen. Quiero que les quede clarito el tema del concepto de circuito integrado, cómo se fabrica, la función, la miniaturización, y cuando nos metemos ya a la clasificación, tenemos que entrar al mundo de la electrónica analógica y digital. ¿Bien? Ya chicos, llegamos hasta por aquí, ¿les parece? Sí, profe, si usted dice. Porque ya vimos la circuito integrado, función, fabricación, clasificación, encapsulado. Hay varias imágenes que ustedes pueden verlo encapsulado. Ahí están. ¿Sí? Varios tipos de encapsulados. Según la aplicación, donde se va a usar. Y la simbología, le explicaba que eran cuadraditos, rectángulos, se fijan, cosas así. Pero siempre va a estar con un nombre en el plano. ¿Sí? Entonces, circuito integrado estamos ok. Lo que viene ahora es con puertas lógicas, pero no quiero pasarme a este mundo todavía. Ya hice la introducción de compuertas lógicas, entonces la siguiente clase nos podemos meter en ello. Ahora lo que yo los invito es que hagan su trabajo dirigido para que vayan repasando la materia vista hoy día. Esa es la manera. Y no se olviden del trabajo dirigido 2 de transistores, que también lo tienen que hacer. ¿Ve? Ahí está la simbología de compuertas y usted tiene que colocar aquí, llenar estos cuadritos. Entonces, si lo va haciendo hoy día, va avanzando en la materia.
¿De acuerdo? ¿Es el TD1 de la unidad 2, profe? Sí, señor. Así Gracias. es. De nada. Ya. ¿Y cuál más era el otro? ¿Perdón? ¿Y cuál más era el otro? El trabajo dirigido 2 de transistores. ¿También de la unidad 2? Trabajo dirigido 2 de transistores, unidad 1. Unidad 1, transistores. Gracias. Profe, yo quería preguntarle por la pregunta 5 de transistor que no... Veámoslo al tiro. Veámoslo al tiro. Las 5, 2, 3, 4. Esta, ¿Cómo se puede aumentar una... vamos al documento recurso. Ahí está el documento recurso de la primera unidad y nos vamos a transistores. Tiqui, tiqui, tiqui. Diodo, diodo, clasificación, diodo, resistencia, perfecto, condensador, capacitor. Y rectificador, medición, transistores, ¿cierto? NPN, bla, bla, bla. Clasificación, transistores, bla, bla, bla. Encapsulado, ¿cierto? Perfecto, transistor, encapsulado, bla, bla, bla. Qué bonito, qué simbología, qué bonito. Configuraciones, la que nosotros usamos en la emisor común, la que usamos comúnmente en mecánica automotriz. Y viene la configuración Darlington. Esta configuración, dice, sirve para que el dispositivo sea capaz de proporcionar una gran ganancia de corriente. Ganancia de corriente. ¿Cómo se puede aumentar la corriente eléctrica que circula a través del transistor? Ganancia de corriente. Y al estar todo integrado, requerir menos espacio que dos transistores normales en la misma configuración. Como relé, como amplificador se utiliza para... Ya. Entonces, ¿cómo se puede aumentar la corriente eléctrica que circula a través de un transistor? Vamos a tomar la pregunta. Lo vamos a colocar a la inteligencia satánica de Google. A ver qué dice aquí. El transistor es capaz de amplificar corriente, es decir, que a una terminal desea aplicada en una de sus terminales de entrada, el emisor va a ser claramente responde a una corriente mayor de la cadena, el valor de la presión como el nombre de ganancia. Ganancia. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de amplificar, es sinónimo de aumentar. ¿Vale? Vamos con las palabras. Entonces, aumentar sería sinónimo de amplificar. Y cuando amplificamos, esto también se conoce como ganancia. ¿Vale? Entonces, hay transistores que amplifican más, otros transistores que pueden amplificar menos, y eso quiere decir que hay algunos que tienen mayor o menor ganancia. Y la ganancia aparece aquí. Entonces, cuando hablamos de que sirve para que el dispositivo sea capaz de proporcionar una gran, aquí estamos hablando de aumentar, ganancia de corriente, coincide con la pregunta aumentar la corriente. Entonces, aumentar la corriente eléctrica que circula del transistor se refiere a aumentar la ganancia. ¿Y de qué forma aumentamos la ganancia? Mediante una configuración llamada Darlington. Y la configuración Darlington, si es que no la expliqué, son un par de transistores conectados, como usted lo ve. Se llama conexión en cascada, en donde seguimos teniendo una base, un colector y un emisor, pero tenemos dos transistores, donde yo excito la base del primer transistor para que éste a su vez excite a través del emisor a la base del segundo. Y la corriente principal va a pasar por el segundo transistor, no por el primero. El primero solamente va a ser una parte de corriente para poder excitar la base del segundo. De esta manera,
se aumenta la ganancia, que inclusive hay fórmulas aquí, ¿no? Hay fórmulas que me permiten calcular cuánto es la ganancia. Esto tiene que ver como cuando usted sube el volumen de la radio, ¿sí? Usted puede tener una radio chica, le sube el volumen máximo y se escucha con un audio máximo. Pero si pone otro equipo, más cototo, más grande, se escucha más fuerte. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia son los transistores que utiliza y la energía que evidentemente requiere para que estos transistores puedan funcionar. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería aquí la número 5? La configuración Darlington y dándonos una breve explicación de su funcionamiento. Y ahí estamos al otro lado. Ahí estamos tiki-taka con la número 5. Exactamente. En el fondo aquí que usted me diga qué es lo que es la configuración Darlington. Que estaría aquí en el documento recurso número 1 en el 1.5.6.2. Pero igual aquí es cortito, ¿ah? Igual yo le aconsejo tratar siempre de hacer lo que hago yo con ustedes, de ir usando la tecnología, usar esta inteligencia artificial y empezar a buscar para complementar lo que estamos viendo, para complementar lo que estamos aprendiendo. Eso es lo importante, ¿sí? Ahí vemos cómo sale la corriente por emisor y entra por base. Ahí tenemos configuración Darlington tanto para PNP con NPN. Se fija, aquí tenemos un PNP, un NPN. Aquí ambos son NPN. Bien, ahí están los dos transistores en cascada. Súper, ahí sí. ¿Alguna otra consulta que tengamos? Sí, profe. ¿Nadie más? Sí, profe, con la pregunta 2. ¿De lo misma? Sí. Pregunta 2. Clasifica los transistores en función de su aplicación y características. ¿Cuál es su pregunta? Oh, profe, la que dice: ¿por qué el terminal colector del transistor se alimenta con una polaridad eléctrica inversa? Ah, aquí está. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Irnos al transistor. Este es el PNP. Esta. Sí, profe, esa. Y la pregunta es: ¿por qué el terminal colector del transistor se alimenta con una polaridad eléctrica inversa? Ya, eso tiene que ver con la polarización, ¿no? Sí. Aquí el colector está a un positivo, el NPN. Y el PNP, el colector, quedó a un negativo, ¿no? ¿O no tenemos claro eso? ¿No lo tenemos claro? Sí, porque aquí, Sí, profe. aquí en el PNP el colector siempre va en negativo, Correcto. porque entraría por emisor. Exacto. Entonces, como que la respuesta diría eso. Sí, pues, si no hay problema. Si yo las respuestas las leo y entiendo lo que usted me quiere decir. Ahora, si hay algo Ya. nada que ver, ahí yo le digo, esto nada que ver. Pero yo entiendo, por ejemplo, si usted me dice, profe, mire, el colector en el PNP, como dice aquí en la guía, dice, tiene una polarización eléctrica inversa. Claro, es inversa, profe, porque resulta que el NPN, material N y la base es P, pero aquí cambia el tipo material. Como cambia el tipo material, se invierte la polarización. En el fondo es eso. Por ejemplo, aquí la base es positiva, pero aquí la base tiene que ser negativa. Si yo coloco acá polarización de transistores,
¿Qué significa la polarización? Es el cómo yo conecto un transistor. Y eso se vio en el electud. ¿Sí? En el electud vimos en el módulo de transistores el transistor NPN y el PNP. Aquí yo tengo un NPN en donde el emisor va a masa, la base a un positivo y el colector a un positivo. Pero cuando cambiamos eso a un PNP, ¿a dónde está el PNP? Aquí. No tengo ahí el PNP al revés. ¿Por qué? Porque está internamente al revés. Los materiales que se usaron fueron contrarios. Ahí está, ¿ves? Entonces un PNP, aquí tenemos negativa, va a ser negativa la base, positivo el emisor, negativo colector. Y ahí nos están mostrando como las fuentes. Aquí está, mira. PNP. El emisor lo conectamos al positivo, el colector a negativo y la base a negativo. Así trabaja. Y como dijo su compañero, sí, porque el PNP, la corriente ahora va a entrar por el emisor y sale por colector. Así que usted tiene ahí varias formas de explicar lo mismo. En un transistor PNP se da una tensión positiva al terminal del emisor y la corriente fluye desde el emisor al colector, dado que hay flujo de corriente negativo suficiente desde la base. Entonces, por un lado tenemos una corriente así y una corriente hacia abajo. Ahí tenemos otra forma también de... Así es que ahí estaría la respuesta más o menos, ¿no? Sí, profe. Gracias, Juan. Súper. Ya, ¿alguna otra? No, súper. Cerramos entonces y concluimos ya la clase de hoy día. Hacemos un resumen en donde hoy día estuvimos viendo el tema, bueno, revisamos la clase pasada, ¿cierto? Donde vimos que estábamos trabajando con transistores. Les aconsejo que vuelvan a ver ese módulo, a menos el video. Luego partimos con la unidad 2, fundamento de electrónica, y conocimos lo que es un circuito integrado, la fabricación de circuito integrado, cuál es la función, ¿cierto? Por ahí vimos unos circuitos integrados de radio FM, vimos el tamaño, vimos también la clasificación, ¿cierto? Y nos quedamos en compuertas lógicas para con eso iniciar la siguiente clase. Bien, dudas, consulta, terminamos de grabar.